Muy buenas noches, les damos la bienvenida a un programa más de Clínica de la Fe. El día de hoy, pues hemos decidido conversar un poco en torno a algunas consignas que en las iglesias evangélicas suelen repetirse mucho. En general, digamos, hay una frasecita que es muy utilizada para señalar que alguien está fuera del orden de Dios o está eh, señalada como productora o productor de comportamiento desviado de la fe cristiana, y que la frase empleada pues suele ser la de caer de la gracia de Dios, ¿no? Caer de la gracia de Dios es una idea que en las iglesias evangélicas se usa para hacer referencia de que hay como una ruptura, una especie de enemistad, una especie de enojo o incluso una especie de distanciamiento con relación a la figura de Dios. Y pues en general, digamos, el tema me parece que aparece o insiste como un tema ausente dentro de los grupos evangélicos, es pues cuál finalmente sería como el referente o la medida de estar o no estar en la gracia de Dios. Eh, Porque la gracia de Dios suele ser referida como una especie de regla en la que pues, los colectivos evangélicos valoran, digamos, si alguien está dentro o fuera de la gracia de Dios, ¿no? Y hay otra frasecita que tiene sus variantes eh, y que tiene que ver con esta especie de territorio de lo sagrado. Es decir, cuando alguien consagra, digamos, una parte de su existencia a Dios, o cuando alguien consagra su vida a Dios, o también suele usarse, digamos, en término de alguien hace o construye un pacto con Dios. Entonces, estos dos términos de caer de la gracia de Dios y pactar con Dios o consagrarse a Dios son términos que a la hora de materializarse en la práctica cristiana, pues suelen generar, digamos, como distancias o malos entendidos entre los congregantes o incluso entre familiares, justamente porque me da la impresión a mí, pues que no está suficientemente explicitado y suficientemente comprendido lo que significa de un lado, pues estar en un estado de salvación o en un estado de gracia y establecer compromisos y establecer convenios con la figura de Dios. En última instancia, de lo que estamos hablando es del espacio sagrado, y en general los teóricos suelen pensar que el espacio sagrado, si algún efecto muy puntual tiene sobre la existencia, es que anula la humanidad en aquello que es nombrado como sagrado. Es decir, alguien consagrado tendrá que ser necesariamente alguien que niega ciertas prácticas o niega ciertas ideas, y va incluso por la vida promoviendo esta idea de que se niegue o se cancelen, digamos, ciertas cosas o ciertas partes de la corporalidad. Entonces, este efecto, digamos, de lo sagrado es un asunto que regularmente poco se piensa y poco se reflexiona, digamos, en términos de lo que implica o los efectos sociales que un acto de sacralización tiene. Y pues el otro tema que tiene que ver con los compromisos, pues no deja o no se vuelve ausente, digamos, la presencia del elemento sacralizado. Es decir, porque un pacto, sobre todo un pacto con Dios,
pues supondría, digamos, que el contenido de lo pactado es de orden sagrado. Y si es de orden sagrado, el efecto que tiene es que anula ciertas características humanas y lo que alienta, digamos, es esta especie de presencia divina. Y la presencia divina, pues justamente si algo tiene como efecto cotidiano es la anulación de la humanidad del cuerpo que dice haber pactado. Hay otros términos que me parece que son muy similares a estos que estaremos comentando, como esta idea de el ser llamado. Cuando alguien dice que ha sido llamado para el ministerio de Dios, el llamado justamente es alguien que cotidianamente será señalado en tanto está consagrado o está sacralizado. Y un cuerpo sacralizado, pues siempre es un cuerpo de ejemplaridad. Es un cuerpo que está siendo cotidianamente observado y es un cuerpo que está cotidianamente también siendo valorado. Y eso coloca a estos cuerpos consagrados en un lugar aparte. Y ese lugar aparte, pues los sacraliza, y al estar sacralizados, pues no pueden cometer errores o no pueden darse ciertas libertades, o no pueden incluso pensar ciertas cosas, porque corren el riesgo, digamos, de que las comunidades los califiquen como eh, caídos caídos de la gracia, ¿no? O caídos en desgracia. Y que igual se piense que han sido separados, ¿no? Del vínculo o de la comunión con Dios. Pues esos serán los ejes. A ver a dónde nos conduce. Muchas gracias, César. Pues definitivamente la intención de Clínica de la Fe no es a, apuntalar o hacer la crítica o señalar doctrinas o creencias. De hecho, mi muy particular punto de vista es que cada quien tiene el derecho de creer, la libertad de creer, la necesidad, si se quiere ver así, de creer, y eso es sumamente respetable. Lo que sí valdrá la pena, y esa es creo que la intención de la sesión de hoy, hacer la valoración en torno a qué tanto o qué efectos produce en aquellos feligreses ciertas ideas que están lejos de ser liberadoras o cuyo fin y resultado puede ser bastante cuestionable en cuanto a el desarrollo de la persona, ¿no? Hay un mito, me parece que bastante extendido dentro de las comunidades, donde de verdad como que creen y piensan, y finalmente esto va determinando sus prácticas, que, que la manera en que ellos hacen comunidad, que la manera en que ellos viven su fe, es igualita a lo que leen en los textos bíblicos. O sea, dicen, si cada uno se dirá o se entenderá como una iglesia en este sentido apostólica, ¿no? Piensan que si Pablo o alguno de los apóstoles, Pedro, Juan, entrara en su comunidad, o sea, no se sentiría fuera de lugar, ¿no? Sino que vería todo como lo dejaron en el primer siglo. Y esto es un mito. Esto definitivamente no tiene un sustento o un fundamento histórico. Eh, yo creo que a muchos feligreses, si se pusieran un poco a buscar información al respecto, se sorprenderían de que muchas de las prácticas y enseñanzas que reciben como únicas, como ortodoxas, como las verdaderas, no tienen mucho tiempo de estarse practicando, ¿no? Que más bien obedecen a corrientes, a pensamientos, algunos del siglo XIX, algunos del siglo XX, pero que no necesariamente tienen más profundidad histórica. Entonces, sería muy positivo que las iglesias pues caminaran a la luz de un círculo y una espiral hermenéutica, que hicieran un ejercicio colectivo, donde no hubiera nada más un líder tipo caudillo, que era que es el que baja
la verdad desde la palabra a sus oídos, ¿no? La palabra mencionando esto al texto bíblico. Entonces, ojalá hubiera más rigor, pero lamentablemente no lo hay. Entonces, creo que un buen llamado a aquellos feligreses que hoy pueden hacer una retrospectiva, aquellos que hoy están integrando alguna comunidad, pues es evitar esta chapuza de creer que nuestras creencias o prácticas vienen directamente de los apóstoles, ¿no? Así como las vivimos y entendemos hoy, no necesariamente vienen de aquellos orígenes que tuvieron en un primer tiempo, ¿no? Creo que aquí se ve afectada mucho la voluntad de la decisión propia. Cuando se nos imponen ideas en donde algún evento desafortunado tiene que ver con un castigo de Dios o tiene que ver con la idea de un Dios que nos prueba, pues eso margina mucho la vida. Definitivamente nosotros debemos entender siempre que la vida tiene de todo, ¿no? No hay nadie a que siempre le vaya bien, no hay nadie a que siempre le vaya mal. La vida tiene eventos, circunstancias y momentos que no necesariamente están determinados por un poder superior, ¿no? Porque si no hablaríamos de un Dios muy cruel. Y cuando nosotros nos damos la oportunidad de cuestionar aquello que creemos, aquello que hoy manejamos o entendemos como una certeza, nos acercamos a esa postura que en un momento dado tuvo Foucault cuando le estaban preguntando, oiga, usted está diciendo una cosa diferente a lo que dijo el año pasado. Y él les dijo, pues no me critiquen por creer o pensar de manera diferente. Yo leo mucho. Entonces, aún en la fe es válido tener un avance, es válido cuestionar lo que hoy creemos y replantearlo para que pueda ser una cosa positiva. Estas dos ideas atávicas que son muy comunes en la mayoría de las congregaciones, de los grupos eclesiásticos, eh, donde se pacta con Dios, donde se entiende que Dios puede, o que un evento negativo es un castigo de Dios, eh, no son necesariamente buenas para nuestra vida. El, el hecho de pactar con Dios suena mucho a una idea como de sobornar a Dios. Hoy estoy en un problema, en una angustia, pero hago un convenio con Dios que si Él, y generalmente eso lo transforman mucho los ministerios a aportaciones en metálico, en dinero. Cuando se está en esa angustia, el creyente le dice a Dios que si lo saca del problema, entonces ellos le darán algo, ¿no? O, como decía César, o su vida, o su tiempo, o sus recursos. Entonces, pues eso siembra muchas dudas teológicas, ¿no? ¿En qué Dios creeríamos si lo podemos sobornar, si le podemos decir o condicionar? Y es una manera muy dura de vivir la vida, de vivir nuestra fe. Hoy quiero compartir la palabra con Diana y con Joshua y escucharles cómo fue su vivencia en su, en su, en su experiencia como creyentes y plantearles una preguntita por ahí, a ver qué opinan ellos. ¿Qué fondo y qué efecto tiene en el desarrollo de una persona abrazar este tipo de creencias? Les cedo la palabra entonces a ustedes. Gracias, Roberto. Pues es algo complejo de abordar y de comentar. Nosotros hemos estado, pues, por un lado en iglesias donde efectivamente creen esta parte de, bueno, pues estás abusando, ¿no? De la gracia y estos comentarios de que, em, pues sí, o ver en otras personas cómo tratan de ejercer cierta dominación de comportamientos, condicionándolas en que están abusando de la gracia de Dios, ¿no? Y pues creo que es algo que impacta mucho, que tiene muchas repercusiones y que puede afectar de manera importante la vida de las personas, ¿no? Pero también
hemos estado en una iglesia reformada, ¿no? Donde tienen esta otra visión donde, pues bueno, no hay esto de que estás abusando de la gracia, ¿no? Sino que la misma gracia que es para ti es para la persona que igual igual y no, aparentemente no está haciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Y esto me recuerda al libro que igual es muy mencionado dentro de las iglesias reformadas del pastor que acaba de fallecer, de Tim Keller, Dios pródigo, que en ese libro desarrolla la tesis de que pues la parábola del hijo pródigo en realidad pues está dirigida a los fariseos, ¿no? De que ellos son el hermano mayor que nunca se aleja del papá y que pero que está igual de perdido que el hermano menor que se fue, ¿no? Y eso, pues, que es muy leído en este tipo de iglesias para extender como esta mentalidad de que la gracia, pues, es para todos, ¿no? Pero, pues, reflejándolo en los actos, ¿no? O en las, no sé, igual de manera inconsciente, actos discriminatorios, no de manera verbal o explícitamente, pero sí, si no estás yendo a la iglesia, si no haces lo que ellos quieren o si no estás de acuerdo en pensar lo que ellos están pensando, pues de una forma u otra si aplican bueno, pues ya no te corresponde esta parte de la gracia de Dios, ¿no? Por ejemplo, formar parte te vamos a excluir, vamos a dejar de que formes parte de esto, ¿no? Y pues ya con los actos es difícil representar ese pensamiento, ¿no? Ay, bueno, igual como de manera personal, creo que vivir con este pensamiento de que, pues si te va bien es porque estás bien con Dios, porque estás en la iglesia, porque estás diezmando, sirviendo, am, o no vayas a hacer esto, no vayas a juntarte con tal persona, porque, pues sí, eso te va a separar de Dios. Creo que es muy feo porque vive uno con miedo. Uno que quiere, pues sí, como conocer a Dios o dentro de lo que se puede. Es muy feo, ¿no? Porque si te pasa algo malo, pues ya dices, ay Dios, ¿ahora qué hice? Tú eres quien me está mandando esto. Y realmente, o sea, yo así crecí. Este, Cuando dejé de ir a la iglesia la primera vez, yo tenía 18 años y lo que me dijo la líder de jóvenes fue, pues espero que aprendas y que lo que vivas pues te enseñe, ¿no? Te enseñe que estás mal. Y yo todos esos años, 10 años de mi vida, pues seguí pensando que como me iba, era porque Dios me quería o no me quería. Y era muy, muy feo, o sea, no sé, se siente uno como muy frustrado. Y pues sí, como dice Joshua, hasta que llegamos a otra iglesia, fue donde pues yo aprendí que no dependía de eso, que a todos nos va bien a veces, o a todos nos va mal, eh, pues muchas cosas ni siquiera tienen como una lección que aprender, ¿no? Simplemente pasan en este mundo y ya. Pero sí fueron años, creo que muy duros para mí, de vivir con mucho miedo. Gracias, Diana, gracias, Joshua. Pues sí, hay una angustia en todo ello y es muy, muy dura. Hoy, bueno, quiero plantearle al profesor César, porque quizás sea parte de mi vivencia personal. Como que hubo un punto en mi vida que entendí que aquello que andaba buscando, pues no necesariamente estaba
afuera de mí, o en lo que una institución o una comunidad me pudiera dar. Esa búsqueda de lo que falta, pues para mí hoy representa una responsabilidad mía. Ese caminar, esa búsqueda de lo trascendente, pues más bien tiene que esas respuestas se encuentran más en uno que fuera de uno. Y no sé, César, si valdría la pena hacer un llamado a aquellos que de buena fe acuden a una congregación, pues asumir la responsabilidad de las decisiones, de las acciones, que jamás renuncien a ese derecho, a esa libertad de tomar las riendas de su propia vida y encaminarlas hacia lo que ellos quieren. Creo que mucho de lo que mata a las comunidades, el discurso de los púlpitos, es esa valía o ese derecho de que nosotros tenemos la libertad de buscar y de conocernos y de encaminarnos hacia donde queremos. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto y por ahí posteriormente pues estaremos haciendo ya un cierre de esta sesión. Bueno, voy a intentar elaborar una posible respuesta, no digo que sea la única. En general, cualquier creyente pone en tensión su existencia entre lo que cree y lo que se enfrenta cotidianamente y que pone en cuestión lo que cree. Ahí me parece que una de las cuestiones que habría como que plantear es que pues el pensamiento no es necesariamente, digamos, la racionalidad pura, como decía Kant. El pensamiento en general parte pues de una convicción, de una creencia. Es el punto de partida a partir del cual cada quien opina, cada quien elabora, cada quien argumenta. Y que ese punto de partida, sea religioso, sea científico, sea político, pues no podemos negar que tiene un nombre y que es un nombre que en general incomoda, porque el punto de partida siempre es un dogma. Pues el dogma lo podemos poner adentro o el dogma lo podemos poner afuera. Lo que sí es cierto es que ese dogma es el eje que nos orienta y es el eje en torno al cual articulamos nuestros pensamientos, pero también nuestras acciones. Las iglesias en general, pues lo que promueven son doctrinas y las doctrinas, dentro de ellas, pues lo que hay son dogmas. Entonces, entre las iglesias, pues lo que circula es un pensamiento que, pues yo creo que tenemos que aceptar, o sea, es un pensamiento que parte de dogmas, igual que el nuestro, ¿no? Y que ahí un poco el detalle o la diferencia, esta cuestión que interroga Roberto, me parece pues que básicamente apunta a si a partir del dogma es posible elaborar una especie como de pensamiento crítico. Y ese territorio del pensamiento crítico, pues es un territorio evidentemente vinculado con una de las filosofías más potentes de fines del siglo XIX, que justamente si algo hacía era poner en cuestión al dogma o poner en cuestión lo que aparentemente estaba sólido. Y en ese sentido, pues el pensamiento no es o no consiste solamente en rechazar los dogmas, sino que el pensamiento consiste, o el pensamiento crítico consistiría en pensar
que ningún dogma es incuestionable, que todos los dogmas son cuestionables. Y ese planteamiento pues, se parece mucho, digamos, a algunos planteamientos que históricamente las iglesias han hecho. Por la naturaleza de la charla y por quienes están aquí reunidos, pues me parece que en el movimiento de reforma pues se fortalece justamente ese planteamiento de que no hay un dogma último o no hay un dogma eterno, ¿no? Sino que pues tendríamos que atender o tendríamos que hacer caso a esta idea de que alguien que reforma su pensamiento pues tendría que tener el cuidado de mantenerlo en la lógica o en la línea de seguirlo reformando. Y eso yo creo que produce una especie de escepticismo moderado que permite ponderar, digamos, ahí los excesos y los huecos de cada planteamiento que se hace. Y pasa lo mismo porque me parece que el problema de alguien que se afirma cayó de la gracia de Dios o el problema de alguien que dice que alguien violentó el pacto con Dios, pues tiene que ver con un problema más que de orden de creencia, me parece que tiene que ver más con el orden de los valores. Y los valores también son criticables, porque no hay valores mejores y valores peores. Tampoco hay valores verdaderos o valores falsos, porque los valores pues se insertan en el concierto, digamos, de prácticas sociales, y son las prácticas sociales las que otorgan y dan contexto, digamos, a la forma en cómo valoramos el bien y el mal, o las formas en cómo otorgamos valor a ciertas creencias y a ciertas prácticas. Y en ese sentido, me parece que las iglesias o el reto de pertenecer a una iglesia es justamente ponderar lo que ahí se dice con relación a lo que uno enfrenta fuera de las iglesias. Porque mucho de lo que ahí se dice, muchos de los valores que ahí se promueven, el efecto es la generación de personas antisociales o personas que no embonan, digamos, socialmente porque producen así como una suerte de gente rarita a la que nadie quiere hablarle por las ideas resultan un poco disonantes, son mucho disonantes, y entonces hay un efecto de generar personas antisociales que luego en las iglesias pues potencialmente suelen decir que eso corrobora o que eso confirma pues que el hermano está en la verdad, porque pues es apartado, es aislado, es rechazado, y eso sería prueba de que de un lado está Dios y del otro lado están las fuerzas del mal. Y yo creo que lo que menos me parece que el texto bíblico promueve es justamente una especie de antagonismo entre la fe cristiana y eso que solemos nombrar como mundo, porque justamente el mundo es el espacio donde uno tiene que hacer valer su fe. Y en ese sentido, uno se convierte en el instrumento que permite a la divinidad derramar la gracia. Entonces a eso solemos llamarle testimonio, ¿no? Pero el testimonio no es un asunto que tenga que ver con cosas que están fuera de este mundo, sino el testimonio es algo que tiene que ver profundamente con las cosas de este mundo. Yo creo que ahí
hay una tensión permanente entre lo que dogmáticamente se afirma y entre lo que socialmente se demanda. Y me parece que todos tendríamos como que poner atención en ese espacio tensionante entre lo que yo creo y lo que el mundo o los mundos cotidianamente nos exigen. Y pues ahí sí, yo creo que Roberto tiene mucha razón, o sea, el leer, discutir, producir cultura, es una tarea urgente y necesaria. Muchas gracias. Pues me gustó la frase que escuché por ahí en algún ponente que decía, eso que les platico no es para que piensen como yo pienso, sino para que sencillamente piensen. Y eso me pareció grandioso. No sé si quieran añadir algo, Diana y Joshua, algo quieran comentar adicional. No, Roberto. No, todo bien. Creo que tu micrófono quizás no está prendido. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ahora ya Sí se escuchamos. escucha. Ya, no, Roberto, todo bien. Excelente. Pues agradecerles a todos los que nos hacen favor de seguirles. Pues nuevamente agradecemos la presencia y participación de César, de Diana, de Joshua en esta sesión que tuvimos. Y estaremos hablando en las próximas semanas de estas ideas que se han naturalizado dentro de las congregaciones, pero que podríamos llamar por lo menos raras, ¿no? O que producen quizás efectos contrarios a los deseados. Y por lo tanto, pues les invitamos a seguir esas transmisiones. Estamos en Facebook, como en la página Clínica de la Fe. Por ahí pueden ver las publicaciones, los videos. Igualmente estamos en el canal de YouTube Cristiano Rebelde y pues les invitamos a darle like, compartir, suscribirse y pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a concluir de esta manera nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias.